Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo. Cada caso, un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate. Pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. En 1970, una simple muñeca de trapo llegó como un inocente regalo. Pero lo que nadie imaginaba es que no venía sola. Se movía, aparecía en lugares distintos y dejaba mensajes escritos por algo que no debía estar ahí. Algo que parecía un juego, pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. Una de las figuras más famosas del terror moderno no fue creada en Hollywood y no nació en un set de grabación. Lo que comenzó como una historia extraña terminó como uno de los casos paranormales más aterradores de la historia moderna, ya que aquello que habitaba la muñeca no era un simple espíritu, era algo mucho peor. Este es el caso real de Annabelle, la muñeca que, según expertos en lo paranormal, nunca debió ser tocada y cuya historia podría no haber terminado. El inicio. La muñeca Raggedy Ann fue creada en 1915 por el ilustrador estadounidense Johnny Gould y alcanzó una gran popularidad en 1918 con la publicación del libro Raggedy Ann Stories. A diferencia de las muñecas modernas, estaba hecha completamente de tela, con cabello rojo de estambre, un rostro sencillo de ojos negros y sonrisa cosida, nariz triangular y un vestido de estilo vintage. Su diseño nunca fue pensado para asustar, sino para transmitir ternura e inocencia. Su popularidad dio origen a libros, caricaturas y una amplia variedad de productos, convirtiéndola en un ícono entrañable y un símbolo clásico de la infancia en Estados Unidos, lo que hace aún más inquietante el giro oscuro que tendría años después. Donna es el nombre con el que se conoce a la primera persona que tuvo en sus manos a Annabelle. Era una estudiante de enfermería en Estados Unidos. Tenía entre 20 y 28 años y llevaba una vida completamente normal. Vivía en un pequeño departamento que compartía con otra joven llamada Angie. Nada fuera de lo común, hasta que llegó ese regalo. Todo comenzó en 1970, cuando la madre de Donna le obsequió una muñeca tipo Raggedy Ann. Una muñeca de tela, simple, común, sin nada que pareciera extraño. Fascinada, Donna la llevó a su apartamento y la dejó sobre su cama como decoración. En ese momento no había ningún indicio de peligro. Pero el contexto lo cambiaría todo. 2 estudiantes, rutinas agotadoras en el hospital y un departamento que pasaba solo gran parte del día. Fue entonces cuando comenzaron los primeros detalles, pequeños, casi imperceptibles. La muñeca cambiaba de posición. Al principio solo eran movimientos leves, un brazo distinto, una pierna cruzada, pero pronto empezó a aparecer en otros lugares. La dejaba en la cama y la encontraba en el sofá. Cerraban la puerta y aún así la muñeca aparecía en otra habitación. Donna y Angie no pensaron en lo peor. Creyeron que era una broma, o tal vez su imaginación, pero estaban equivocadas. Con el paso de los días, los eventos se volvieron imposibles de ignorar. Comenzaron a aparecer notas, mensajes escritos a mano que decían "Help us". Lo más extraño es que estaban escritos en papel pergamino, un tipo de papel que Donna aseguraba no existía en su casa. Aún así, intentaron encontrar una explicación lógica. Pensaron que alguien entraba al departamento, que se trataba de una broma de un amigo o incluso de un intruso. No creían en lo paranormal, no al principio, porque el miedo no llegó de golpe. Llegó poco a poco, como una duda que crece en silencio. Hasta que finalmente decidieron buscar ayuda. Acudieron a una medium y lo que descubrieron cambiaría todo. Según ella, la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña. Su nombre,
Annabelle Higgins, una niña que supuestamente había perdido la vida en ese mismo lugar años atrás. La reacción de Donna fue inesperada, porque en lugar de rechazarla, sintió compasión y tomó una decisión que marcaría el inicio del verdadero horror. Permitió que la entidad se quedara, sin saber que acababa de abrir la puerta a algo mucho más oscuro. Con el paso del tiempo, lo que parecía un fenómeno extraño se volvió mucho más violento. Un amigo cercano llamado Lou afirmó haber sido atacado mientras dormía. No solo habló de sensaciones extrañas, sino de algo físico. Despertó con marcas en el cuerpo, arañazos, cortes, como si algo invisible lo hubiera agredido. Incluso se mencionaron intentos de... Fue en ese momento cuando el caso dejó de ser inquietante y se volvió peligroso. Y entonces entraron ellos. La investigación de los Warren. Ed Warren y Lorraine Warren, un demonólogo y una medium. Un matrimonio conocido por investigar casos de actividad paranormal en todo Estados Unidos. Pero su llegada no fue inmediata. Antes de ellos, Donna y su entorno buscaron ayuda en un sacerdote, el padre Higgins, y fue él quien entendió la gravedad de su situación, y quien decidió que esto ya no era un caso común, así que los llamó. Cuando los Warren llegaron al departamento, la historia ya había escalado, y lo que encontraron los llevaría a una conclusión inquietante. Durante varios días analizaron cada detalle. Entrevistaron a Donna, a Angie y a Lou. Examinaron la muñeca, el lugar, las evidencias, tomaron fotografías, revisaron el departamento completo, analizaron las notas y documentaron las heridas. Pero lo más contrastante fue su interpretación. Porque mientras una medium afirmaba que se trataba del espíritu de una niña llamada Annabelle, ellos no estuvieron de acuerdo. Para los Warren no había ninguna niña. Lo que había era algo mucho más oscuro. Una entidad inhumana, demoníaca. Según ellos, la historia de la niña no era más que una manipulación, una estrategia para ganar confianza. Fue entonces cuando clasificaron el caso como infestación demoníaca, una condición en la que la entidad no posee el objeto, sino que lo utiliza. La muñeca no era el objeto, era el medio. El verdadero blanco era Donna. Todo encajaba bajo esta teoría. Los movimientos eran una forma de llamar la atención, las notas un intento de comunicación, la historia de la niña un engaño emocional y el ataque a Lou una demostración de poder. Todo formaba parte de algo más grande. Un proceso, ganar confianza, obtener permiso y escalar. Tras ese diagnóstico, actuaron de inmediato. Pidieron la bendición del apartamento y tomaron una decisión clara: retirar a la muñeca, porque dejarla ahí, según ellos, ponía en riesgo la vida de Donna. Pero el peligro no terminó ahí. Durante el traslado, Ed Warren afirmó que algo salió mal. El auto comenzó a fallar, problemas con los frenos, con la dirección, como si algo intentara impedir que se la llevaran. Según su relato, solo lograron controlarla usando agua bendita. Finalmente la muñeca quedó bajo su custodia, primero en su colección privada y después en su famoso museo ocultista. Ahí fue encerrada, dentro de una caja de vidrio sellada, bendecida regularmente por un sacerdote y acompañada de la advertencia no tocar, porque según los Warren, eso era lo único que mantenía contenida a la entidad. Aún así, las historias no terminaron. Se dice que algunos visitantes se burlaron de la muñeca y pagaron el precio. Accidentes, tragedias, incluso la de un motociclista tras desafiarla. Pero la historia de Annabelle no terminó ahí. El cine. Con el paso del tiempo, el caso trascendió, y lo que comenzó como un relato inquietante terminó convirtiéndose en uno de los universos de terror más famosos del cine. Películas como The Conjuring, Annabelle, Annabelle Creation y Annabelle Comes Home llevaron esta historia a millones de personas. Todas forman parte del llamado universo Conjuring, supuestamente basado en los archivos reales de los Warren. Pero aquí es donde surge la gran pregunta: ¿qué tan real es lo que vemos en pantalla? Porque la verdad es que hay diferencias claras.
y algunas cambian completamente la historia. La primera y la más evidente es su apariencia. En la vida real, Annabelle es una muñeca Raggedy Ann, de tela simple, con un aspecto completamente inocente. Pero en las películas se transformó en una figura de porcelana, con un rostro inquietante, casi humano. Un cambio diseñado para provocar miedo desde el primer vistazo. Luego está su origen. En la realidad, todo se limita a Donna, su departamento y una serie de eventos extraños. Pero en el cine, la historia crece. Se introducen sectas satánicas, rituales demoníacos y asesinatos que nunca existieron en el caso original. Gran parte de esta historia es ficción. También está el nivel de actividad paranormal. En los reportes reales se habla de movimientos, notas y algunos ataques, pero en las películas vemos posesiones violentas y manifestaciones extremas. El horror se multiplica, porque el cine no busca documentar, busca impactar. Y luego están ellos, Ed Warren y Lorraine Warren. En la vida real fueron los investigadores. Llegaron después de que todo comenzara, pero en las películas se convierten en protagonistas, enfrentan directamente al mal, se vuelven el centro de la historia. Otro cambio importante es la escala. El caso real es pequeño, un solo lugar, pocas personas, pero en el cine todo se expande, se conecta con otros casos, se construye un universo completo. Y finalmente el tiempo. En realidad todo ocurrió en los años 70, un solo caso, pero en las películas la historia se extiende por décadas, con precuelas y secuelas creadas para continuar el relato. La versión escéptica. Pero, ¿y si todo lo que sabemos sobre Annabelle no fuera lo que parece? Desde una perspectiva escéptica, hay algo que cambia completamente la historia. Y es simple. No existe evidencia científica verificable de que la muñeca esté poseída. Todo se basa en testimonios, relatos personales, percepciones subjetivas, experiencias que no pueden comprobarse. Y en ciencia, esto no es suficiente para demostrar nada. Aquí aparece otro problema clave. La historia depende casi por completo de quienes la cuentan. Donna, su círculo cercano y los propios investigadores Ed y Lorraine Warren. Pero no hay registros independientes, no hay documentos verificables, ni evidencia sólida de la época. Pero hay más. Escépticos alegan que muchos de los fenómenos pueden explicarse sin necesidad de lo paranormal. La mente humana es más poderosa de lo que creemos. La sugestión puede hacer creer que una simple idea se convierte en una realidad percibida. Nada de esto requiere algo sobrenatural. Entonces, ¿por qué la historia es tan poderosa? Porque está perfectamente construida. Expertos señalan que el caso de Annabelle es un ejemplo claro de cómo nacen las leyendas. Una historia contada una y otra vez es todo lo que se necesita. Y más allá de todo esto, Annabelle también puede entenderse como un fenómeno cultural, un reflejo del miedo a lo desconocido, escondido en lo cotidiano, una historia influenciada por otras y amplificada por el cine, un punto donde la cultura y el miedo se convierten en mito. Pero al final la pregunta sigue abierta. ¿Es solo una muñeca o algo más? ¿Dónde está ahora? Durante décadas, la muñeca ha permanecido bajo custodia de la familia Warren. Hoy, quien supervisa directamente su cuidado es el yerno de los Warren, Tony Spera. Su ubicación principal ha sido el famoso Museo Ocultista de los Warren, aunque desde 2019 el museo está cerrado al público. Pero eso no significa que la muñeca haya desaparecido. Sigue existiendo, bajo custodia privada. Aunque en años recientes, especialmente entre 2024 y 2025, Annabelle no ha permanecido siempre en el mismo lugar. Ha sido trasladada, sacada temporalmente para eventos específicos. Tours paranormales, exhibiciones especiales y presentaciones organizadas por New England Society for Physics Research. Y fue precisamente esto lo que desató uno de los rumores más virales de los últimos años. En mayo de 2025, Internet explotó con una noticia. Annabelle escapó. Miles de personas comenzaron a compartirlo. Decían que había desaparecido, que estaba en otras ciudades como Chicago o Nueva Orleans. Algunos incluso aseguraban que estaba relacionado con tragedias recientes. El miedo se propagó rápido, y con él, las teorías. Se hablaba de incendios, de fugas de prisión, de caos provocado por la muñeca.
Pero la realidad fue muy distinta, pues Annabelle nunca escapó. Tony Spera confirmó que la muñeca siempre estuvo bajo control. La explicación era mucho más simple. Estaba en una gira controlada, nada más. Entonces, ¿por qué tantas personas creyeron lo contrario? La respuesta está en tres factores. Primero, la muñeca realmente estaba siendo trasladada a distintas ciudades. Esto generó confusión. Segundo, las redes sociales. Videos virales, millones de vistas, teorías sin verificar. Y tercero, las evidencias. Eventos reales que ocurrieron al mismo tiempo y fueron conectados con la muñeca. El resultado, una histeria colectiva digital. Y no es la primera vez. En 2020 ocurrió exactamente lo mismo. Rumores de que Annabelle había escapado, también falsos. Lo que demuestra algo curioso. Annabelle no necesita moverse para causar miedo. Hoy en día la situación es clara. La muñeca sigue bajo custodia, dentro de la colección de los Warren, a veces trasladada, pero siempre bajo supervisión estricta. Entonces la verdad es esta. Annabelle nunca escapó, pero su historia sí. Y ahora vive no en una caja de vidrio, sino en la mente de millones de personas que todavía se preguntan, ¿y si un día realmente escapa? Y al final, la historia de Annabelle nos deja con más preguntas que respuestas. Porque sí, la muñeca existe, es real, y su caso fue documentado. Pero todo lo que la rodea se mueve entre una línea muy delgada entre la realidad y la creencia. Por un lado están quienes aseguran que Annabelle es un objeto peligroso, capaz de ser utilizado por algo oscuro. Por el otro, están quienes afirman que todo puede explicarse por la mente humana, el miedo y la sugestión. Entonces, ¿qué es realmente Annabelle? ¿Un simple objeto convertido en leyenda? ¿O algo más que nunca debió ser ignorado? Tal vez la respuesta no está en la muñeca, sino en nosotros. Porque no importa si Annabelle se mueve o todo fue una ilusión. Lo interesante es que su historia logró algo mucho más grande. Hacer que millones de personas miren a una simple muñeca y sientan miedo. ¿Y tú? ¿Crees que fue real? ¿Es solo una historia inventada? ¿O prefieres no averiguarlo? Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Dale like y comparte. Ayudarías mucho a crecer esta oscura comunidad. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a Mariana Patricia y su esposo Juan Pablo. Gracias por seguirme y ver mis videos. Si esta historia te estremeció, activa la campanita de notificaciones y sígueme en todas mis redes para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Suscríbete para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.